Quiero presentarles la recámara de seguridad, también conocida en nuestro medio como bombona de seguridad. En internet es muy común, pulmón de freno. Esta recámara de aquí arriba es la recámara que hace la función del freno de seguridad. En su interior lleva un resorte, un spring de mucha potencia. Este spring o resorte es el que mantiene una fuerza cuando está, como podemos ver por el espacio, comprimido. Cuando está comprimido en este espacio tan pequeño, ejerce una presión altísima, sustituyendo la misma presión que ejerce el aire con el diafragma en el momento de aplicar el freno. Cuando el carro está estacionado, él está liberado y toda la presión la ejerce en el émbulo de la recámara, haciendo una presión constante en el sistema de freno. Estas recámaras son las que tradicionalmente siempre habíamos tenido la oportunidad de trabajar. Ellas vienen con abrazaderas, como podemos ver. Es una abrazadera en dos partes. Tienen tornillos de 3/8 y tal vez por eso muchas personas que no conocen cómo funciona cometen la gran imprudencia de soltar estos tornillos sin tener la precaución de colocarle el tornillo de seguridad, de recoger el resorte, como tenemos esta. ¿Sí? Esta en la parte interior trae una base y cuando colocamos el tornillo se ancla en la base y en la tapa de afuera empieza a hacer el ejercicio de compresión. Este tornillo se ancla con un sistema de media vuelta, un cuarto de vuelta. Se coloca, él trae unas ranuras, se coloca en las ranuras, se le da un cuarto de vuelta y queda asegurado, anclado para empezar a ejercer la presión y recoger el spring. Como podemos ver, un cuarto de vuelta y queda liberado. Cuando lo estamos introduciendo en el pulmón de freno, un cuarto de vuelta y queda anclado en la base. De esa manera, a medida que vamos enroscando la tuerca, el resorte se va recogiendo. La imprudencia es que mucha gente no conoce el sistema y cuando sueltan esas abrazaderas, él libera toda su potencia y como es una pieza de acero y con mucha presión, se pueden imaginar que no se sabe en qué dirección coja, qué dirección tome y desafortunadamente muchas personas leccionadas por manipular un elemento de estos que requiere del conocimiento. Los carros nuevos, últimamente, en los últimos años, traen el sistema como lo estamos viendo. Viene grafado. Tal vez, me imagino yo, no lo sé, en la fábrica se inventaron grafemos la recámara de seguridad para evitar tanto accidente. Es lo más lógico que yo he encontrado de por qué ya viene grafado en los carros nuevos. En la parte técnica nos animamos a hacer el mantenimiento porque son recámaras, son pulmones de freno que con un buen mantenimiento tienen una vida de útil muy larga. Muchas veces se cambian por pulmones de freno nuevos y desafortunadamente su vida útil es muy corta. Por eso uno se anima a estas que son originales porque vienen con el carro de modelo nuevo a desgrafarlos para cambiar el diafragma, hacerle su mantenimiento y nuevamente una vida útil a partir de cero. Lo único que hay que hacer es conseguir la abrazadera, estas abrazaderas que vienen en dos partes, para sustituir el grafado a presión que tiene la original. Vamos ahora al torno a hacer el proceso de mecanizado para hacer el mantenimiento. Les recuerdo, para hacer el proceso de grafado, para poder destapar esta recámara de seguridad, ya debe tener el tornillo enroscado. Ya debemos tener el resorte, el spring en su mínima expresión. ¿Sí? La tapa y el tornillo
recoge el resorte, punto de apoyo en la misma tapa y compresiona el resorte a su mínima expresión. A instalar la recámara de seguridad, el pulmón de freno, la bombona de seguridad, así las conocemos en nuestro medio. Yo prefiero colocarle el punto para darle un poco más de apoyo, ya que la estructura que combina las dos recámaras es de aluminio. Entonces igual lo aseguramos en el torno, pero nos medimos de apretarla en extremo porque podemos desfigurar en la circunferencia de la junta de las dos recámaras. También se conocen como recámara doble de seguridad, de freno. Bueno, estamos listos para empezar a maquinar este grafado original. Bueno, estamos listos. Como podemos apreciar, este es el diafragma. Este diafragma regularmente es el que se rompe porque él está trabajando continuamente. Y aquí podemos apreciar cómo está metido el resorte, el spring, en el interior. Podemos mirar el tornillo que asegura esa parte.
Ya lo único que falta es con la pulidora quitarle estas rebabas para que en el proceso nuevamente de ensamblaje no vaya a romper el diafragma, o igual podemos cortarnos muy fácilmente. Proseguimos a quitarle este filo, esa rebaba. Ya esta tapa quedó lista. Ya no tiene la rebaba, el filo. Ahora vamos a tomar la recámara. Esta hace la función de unir la recámara del freno sencillo de pedal y la de seguridad. ¿Sí? Este émbulo, él entra y sale para transmitir la potencia que tiene el spring a el área de la recámara del pedal de freno. Vamos entonces a quitar el saldo que quedó del grafado. Únicamente es cortarlo, lo abrimos y ya queda. Y así hemos tenido listo todo el sistema para el mantenimiento de una manera segura.